Muy buenos días, estimados amigos del grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 26 de marzo de 2022. Es un grato placer darle la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Si la historia la escriben los vencedores, ¿cómo saber si el vencido tenía una visión diferente? Si un historiador tiene una visión interesada lo mismo en su ideología que en la riqueza, ¿cómo saber si lo que escribe realmente aconteció como lo narra? La historia, sus verdades y mentiras. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo, invitado, distinguido historiador Miguel García Audelo. Él es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y hoy es coordinador del Seminario de Historia en UNAM San Antonio, Texas. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos en esta mañana de sábado. Gracias. Y bueno, ya que vamos a hablar de algunas cosas así como que historia, como mitos, como mentiras, como verdades, pues la música de fondo que escogí fue Cherezada, del magistral ruso Rimsky-Korsakov. Y bueno, estaba comentando, Miguel, acerca de precisamente algo que ya habíamos platicado, incluso el programa de la semana pasada, dejamos algunas preguntas que estaban abiertas. Inclusive mencionaste en varias ocasiones al escritor mexicano Francisco Bulnes de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, cuya una de sus obras más conocidas son las grandes mentiras, perdón, de nuestra historia, la nación y el ejército en las guerras extranjeras. Hemos hablado ya muchas veces de episodios de historia de México e incluso de otras partes en los programas anteriores que nos has hecho el favor de estar con nosotros. Pero sin duda hay algunos radioescuchas que seguramente quedan pensando en si lo que oyeron fue verdad o no. Probablemente porque escucharon algo distinto o sabían de la historia de otra manera. Es decir, lo que se enseñó oficialmente en las escuelas, lo que se publicó en medios de comunicación, etcétera. Así es de que, confiésanos, ¿qué es la verdad en la historia y si es posible hablar de historias verdaderas? Ay, bueno, pues muchas gracias por estar otra vez aquí con nosotros en el programa, un tema sabrosísimo, porque justamente terminas con el nombre que le da Bernal Díaz del Castillo a su relato sobre la conquista, ¿no? Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, en donde pues ya él se deja ir así de frente, ¿no? De una vez diciendo que lo que va a contar es verdad, ¿no? Pero miren, y mira, la verdad es que la verdad en la historia, o sea, ahora sí que la verdad en la historia, pues es un problema filosófico de grandes magnitudes, ¿eh? Por lo que, pues vamos a proceder con como los filósofos, vamos a saber o vamos a partir de lo que podemos entender por verdad, ¿eh? Y pues, según yo, pues una verdad es la perfecta adecuación entre una proposición y el estado de las cosas que expresa por principio, ¿no? Y en segundo lugar, en un nivel ya más personal, es todo aquello que o todo aquello que de conformidad, ¿no? O la conformidad entre lo que una persona manifiesta, lo que ha experimentado, piensa, siente, imaginó, ¿verdad? Por eso, en estos dos niveles hablamos de la verdad, con mayúscula, y verdades personales, podría ser, ¿no? Entonces, en el caso de la historia, pues, se reduce sencillamente, o se reduciría sencillamente la concordancia entre una afirmación y los hechos. Por eso hablaba de Bernal Díaz del Castillo, porque él, como testigo de la conquista, como participante de la conquista, asume que tiene la verdad, ¿no? Este concepto de la verdad, pues nos viene, ¿verdad? O sea, su validez nos viene, pues, de cómo se ha visto en la ciencia y en la filosofía fundamentalmente, pero también en la religión, porque la verdad puede tener una carga moral, ¿no? Referida a valores como la honestidad o la sinceridad, y en fin, pues podríamos hablar de muchas teorías acerca de lo que puede ser la verdad, pero lo que sucedió en el siglo XIX y que fue quitándose a lo largo del tiempo hasta el día de hoy, es que a la verdad, ¿no? Pues se le quiso dotar de una cientificidad, porque
La verdad en las ciencias es clara, la verdad en la filosofía a lo mejor tanto, no tanto, pero la verdad en las ciencias es clara. Entonces, de ahí empezaron a preguntarse filosóficamente también qué era lo que constituía una afirmación verdadera, qué criterios tenía. Esta pregunta de si hay verdad o hay verdades, ¿no? Y en el siglo XX, pues, estuvo muy de moda preguntarse cómo intervenía la objetividad científica y la subjetividad personal, ¿no? Y ya después de Einstein, el asunto de que hay verdades relativas o absolutas, ¿no? Entonces, pues la verdad siempre ha interesado a las ciencias y a la historia, pues que ha querido ser ciencia, pues también le ha interesado muchísimo, ¿no? Y ya que estábamos hablando de la historicidad de la verdad, porque hasta este punto estamos hablando de la historicidad de la verdad, pues también ha habido otras verdades que se le han querido aplicar a la historia desde la filosofía, no ya de la ciencia, sino desde la filosofía. Por ejemplo, pensemos en un personaje, ahorita se me ocurre Kant, por ejemplo, ¿no? Él hablaba de muchos tipos de verdades, definió qué era la verdad, pero distinguía fundamentalmente tres: la verdad de hecho, ¿no? La verdad de razón y la verdad científica. La verdad de hecho es lo que tú estás viendo, lo que los dos estamos constatando. Por ejemplo, yo he hablado de historia, eso es una verdad de hecho, ¿no? Una verdad de razón que no necesita ser comprobada: todos los hombres son mortales. A ver que me digan quién no se ha muerto, ¿verdad? O quién ha regresado de la vida, salvo el caso excepcional que en religión tenemos, ¿no? O una verdad científica. Por ejemplo, la tercera ley de Newton, esa de que dice que a toda acción le corresponde una reacción igual en magnitud, pero en sentido contrario. Y en fin, así hay muchos tipos de verdades que se le han querido atribuir a la historia, pero en realidad, cuando en historia nos preguntamos de la verdad, es porque estamos detectando algo bien curioso, estamos detectando momentos de crisis, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes hoy ponen atención en el panorama político, y disculpen que lo saque a colación, siempre se está hablando de historia desde el discurso político presidencial, por lo menos, ¿no? Y hacen alusión a la historia porque a lo que estamos asistiendo es a una lucha violenta entre lo que se ha vivido, lo que se ha conceptuado, o mejor decirlo, entre las creencias, es decir, la tradición inmediata, ¿no? Y las nuevas ideas, o sea, un programa nuevo y revolucionario. Y las creencias y las ideas nuevas siempre están en pugna por sustituirse una a la otra, ¿no? Y por eso se lanzan críticas demoledoras, precisamente para eso, pues para destruirse. En el caso, por ejemplo, de la historia, pues siempre ha sido por el asunto de la verdad, ¿no? Pero, como decía hace rato, por querer dotarle a la verdad histórica una naturaleza de verdad científica. Ese ha sido todo el meollo del asunto de la historia. Es decir, se ha querido desde hace mucho tiempo instituir a la historia como ciencia, y esto ahora lo que les pregunto a todos ustedes: ¿creen que la historia es una ciencia? ¿Puede actuar como una ciencia? Es decir, ¿puede aspirar a tener esas pretensiones de verdades objetivas, ¿no? Aplicando los mismos medios como se aplican en un experimento? Si ustedes procedieran, por ejemplo, a hablar de la historia como ciencia, lo que harían es estar expectando el pasado como la ciencia expecta la naturaleza. Y en ese sentido, pues, no distinguiríamos entre el pasado, ¿verdad? Como una realidad ahí, y nuestro pasado. Y resulta, pues, que el pasado, pues, es parte de la naturaleza humana, y nosotros, suscriptores de esa naturaleza humana, pues ostentamos ese pasado como nuestro. Parece trabalenguas, pero es una cosa verdaderamente profunda e interesante, y va a explicar lo que a continuación voy a decir. ¿Por qué? Porque el pasado no es una realidad independiente de uno, ¿no? Porque en el pasado humano, cuando lo leemos, cuando lo analizamos, vemos nuestro propio pasado, aunque no queramos reconocerlo, ¿no? Pero sobre todo, en el pasado de otros hombres se aprecia nuestra existencia. Por eso admiramos a personajes, nos gustan ciertas épocas, porque de alguna manera nos vemos así como reflejados. Y por tanto, pues no se puede ver al pasado como se aprecia el cielo, la naturaleza, o como digo, la realidad fenoménica del presente, porque la naturaleza de nuestro pasado no es la naturaleza de las piedras o de los animales, ¿no? Por ejemplo, la naturaleza de los perros es la misma hoy que hace 2000 años, pero la nuestra no, porque ¿a poco andamos vestidos como los griegos o andamos construyendo pirámides? No, ¿verdad? ¿No? Por eso decía Ortega y Gasset, ese filósofo del siglo XX español, pues que el ser humano no era, sino estaba haciendo, es decir, están indicando una progresión en el tiempo. Así que, pues, en términos científicos podemos hallar una verdad, ¿no? O sea, en ese tiempo vacilante, si fuera científico, pero no. Primero porque las cosas cambian. ¿Sí? En la historia todo cambia. Lo que era válido ayer no lo es hoy.
Piensen ustedes en los actuales ejemplos del derribo de las estatuas. O ya no se ve nada bonito a los conquistadores, ¿no? Y tiran las estatuas. O la moda entre los hombres. A ver, ya quisiera yo que alguno de nuestros radioescuchas saliera a la calle con unos tacones, y no porque tuviera una fragilidad masculina, ¿eh? O una masculinidad, o cómo se le llama ahora, o que esté deconstruido malamente, pues, ¿no? Sino porque la moda cambió, o el trato hacia las mujeres. Antes, ustedes saben qué trato había hacia las mujeres, y hoy tratar mal a una mujer, pues no solamente se ve mal, sino yo creo que siempre debió haberse visto mal, ¿no? Y además, como si eso no fuera suficiente en términos de las ideas, pues las fuentes también son perecederas. En la historia no puede haber una verdad porque hay muchas fuentes, pero, oh sorpresa, a las fuentes también las destruye el tiempo, las tergiversan las personas, o incluso pueden aparecer algunas nuevas que ni sospechamos, ahí buscando en los archivos, desenterrando entre las arenas del desierto, ¿no? ¿No? Entonces estos elementos nos hacen, pues más o menos ir pergeñando de que la verdad es fragmentaria, justamente por estos elementos materiales, y en todo caso, pues el estudio del pasado tiene que ver fundamentalmente con uno mismo, y ahí va el asunto nodal, porque para muchos historiadores, especialmente para los que se llaman historicistas, conocer algo en el pasado siempre hace referente al presente. O lo que es lo mismo, o sea, referencia a nuestra vida, porque es para nosotros la verdad radical. Es decir, nosotros conocemos el pasado a través de nuestra propia existencia. De modo tal, pues que el pasado humano, ¿no? En lugar de ser una realidad ajena a nosotros, externa, como se puede estudiar las leyes de la física o del universo, no, es muy al contrario, es una realidad nuestra interna, porque el pasado existe solo sí y por sí, porque nosotros estamos pensando en el pasado. Si nadie referencia el pasado, no existe. Y existe porque nosotros estamos hablando del pasado. O sea, ustedes cada sábado que vienen aquí, reviven, resucitan el pasado a través de mi persona o a través de lo que dice Luis Alberto, pero es porque nosotros lo estamos citando en el presente, ¿no? Y ahí es donde nosotros nos preguntamos, ¿realmente se puede ser objetivo en la historia? Si decimos que la historia tiene que ver con lo que uno mismo es, me preguntaría, ¿se puede ser objetivo si se habla de uno mismo? O sea, yo creo que no, ¿verdad? Porque vituperio, ¿cómo se dice? Elogio en boca propia es vituperio, ¿no? Cuando nos preguntan cómo somos nosotros, decimos, pues generosos, guapos, alegres, encantadores, y a lo mejor no es cierto. Y por último, si tiene que ver con ese tema de la personalidad, la elección del tema en la historia es subjetiva, porque al elegir un tema, ¿no? Estamos hablando de nuestra propia personalidad. Yo soy historiador virreinal porque me gusta, a lo mejor me veo reflejado, etcétera. Y por tanto, al seleccionar ese conocimiento o ese tema, producimos conocimiento selecto, es decir, conocimiento por selección. De modo tal que la historia que brota del historiador casi siempre referencia a su vida, nos habla de su visión, que a lo mejor puede ser válida para él, y por tanto es cuantitativamente limitada. Por eso, la historia, a mi juicio, es aburrida, ¿no? Porque ustedes van a identificar una historia mal hecha o mal contada, porque solamente se trata de la sucesión de lo acumulado, de lo averiguado. Cuando en realidad la historia debería ser la sucesión de lo narrado, de cómo lo cuento yo y cómo lo escuchan ustedes, es decir, cómo lo interpretan, ¿verdad? Y ahí está lo rico, porque la verdad en la historia no es otra cosa sino la adecuación del pasado humano, ¿no? Pasado por la selección de nuestra subjetividad, de la adaptación de ese conocimiento a las exigencias vitales del presente y, desde luego, a las exigencias del historiador que se las cuenta. ¿Qué opinas de esto? Muy interesante. Fíjate que con todo lo que has comentado, de pronto me doy cuenta de que sucede que muchas veces nos quedamos con una sola visión del tema. Es decir, que solamente hablamos de del oficial, de lo que es. En el programa pasado trataste el tema de Juárez, y bueno, no se trata de volver ahí, sino que diste una visión diferente de Juárez. Así ¿Sí? es. Ahora bien, en este momento, de pronto, cuando estabas hablando, me acordé del gran poeta español Antonio Machado, que escribe sus poemas muy filosóficamente, y me acordé de aquella frase de él que dice, tu verdad, no, mi verdad, tampoco. La verdad, vamos juntos a buscarla. Exactamente. ¿Sí? Y entonces,
Allí es donde yo planteo en el caso de la historia para poder acercarnos, y fíjate bien que digo acercarnos, no tener, no poseer, simplemente acercarnos a la verdad, va a ser necesario que entremos a esa historicidad que hoy está siendo cada vez más fuerte y que se refiere a la oportunidad de leer las diferentes versiones, de leer oportunamente a diferentes autores, diferentes investigadores. Me gusta mucho que hoy en día la historia está siendo investigada de una manera muy fuerte. Tú personalmente eres un gran investigador y eso te permite entrar a archivos, buscar documentos y encontrar un tipo de verdad más cercana o un tipo de información más cercana a la verdad. Pero vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando en breve. Bueno. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Miguel García Audelo, historiador de la UNAM, investigador, coordinador del Seminario de Historia en UNAM San Antonio, Texas, y nuestro tema de hoy es la historia en sus verdades y mentiras. Y bueno, Miguel, pues ya nos has hablado de la verdad y de cómo funciona en la historia. Ahora vamos a algo también muy sabroso, o a lo mejor más sabroso, ¿no? La mentira en la historia. Mencionaba a Francisco Bulnes que una de sus grandes obras era precisamente las grandes mentiras de la historia. Uh-huh. Aquí entra un detalle. Como dijimos al principio, lo dijiste en el programa pasado, muchas veces se administra más la mentira que la verdad, o las verdades en la historia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando nos damos cuenta de que algo no es verdad a nuestro juicio o a nuestra opinión? Pues fíjate, yo creo que es más sabroso que el asunto de la verdad, ¿no? La verdad incomoda, la verdad gusta a pocos, ¿verdad? Cuando nosotros nos dicen una verdad, pues realmente no ponemos la mejor cara que Dios nos dio, ¿verdad? Y es cierto, es parte de la naturaleza humana que no nos gusten las verdades, porque son muy incómodas, ¿no? Mayoritariamente son incómodas y hay algunas que a lo mejor son muy edificantes, son muy liberadoras. Pero al igual que la verdad, la mentira es otro problema filosófico de grandes proporciones. Y en el caso de la historia, pues por definición, un historiador no debería mentir, porque su compromiso es con la verdad y la objetividad. Se supone que todo el mundo parte de ahí, ¿no? Y yo he dicho que a lo mejor se administra más la mentira que la verdad, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque lo que se administra son, a lo mejor en todas estas posibilidades de la historia, verdades a medias que no dejan de ser mentiras. Pero ahorita voy a explicar eso, ahorita voy a decir por qué yo pienso que una verdad a medias también puede ser una mentira, ¿no? Pero pues también por definición, o sea que vamos por el principio, ¿no? La mentira pues es la expresión contraria a lo que se cree que es verdad, sencillamente, ¿no? Y la mentira, quizá, bueno, no quizá, igual que la verdad, pues está también sujeta a muchos juicios morales, y eso desde tiempos de los griegos hasta hoy. Bueno, los griegos eran tan ingeniosos que lograron hallar hasta paradojas cuando hablaban de las mentiras. Por ejemplo, Epiménides, me acuerdo que se llama Epiménides de Creta, ¿no? Él era un filósofo, andaba por aquí, por allá, y él decía, yo voy a demostrar que hasta puede haber paradojas en la mentira. Y él dijo, todos los cretenses mienten. Epiménides era cretense, pero al decir que todos los cretenses mienten, pues lo que estaba diciendo era una verdad. Es decir, era una verdad que en la afirmación era una mentira, pero que resultaba siendo una verdad, ¿no? O Luciano de Samosata, cuando escribe su famoso viaje a la luna, dice, pues yo soy un historiador así, ya sabes, y miren, la única verdad que van a encontrar en este libro es que todo es mentira, ¿no? A lo mejor muchos historiadores deberían empezar por ahí y nos caerían mejor, ¿no? Porque no abandonan como su pretensión de decir, yo tengo la verdad, yo he investigado tanto que nada más yo soy el dueño de este tema y pues no, o sea, en la historia hay tantas posibilidades como historiadores, buenos, malos, de medio pelo, etcétera, pero hay de todo, ¿no? Pero vamos a volver al principio de las cosas, al principio del tiempo, porque justamente nuestro hemisferio, ¿verdad? Cultural, pues ha sido moldeado justamente por las cargas religiosas que hemos adquirido durante milenios, ¿no? La mentira
en este caso, pues, hoy desde el principio de los tiempos, siempre ha tenido una carga especial, pues el canon moral de la religión cristiana siempre le ha asignado una naturaleza pecaminosa, ¿no? Y en esta misma proyección, ya lo veremos más adelante, pues hay mentiras grandotas y mentiras chiquitas. Y si seguimos así como avanzándole, pues vamos a ver que, miren, vamos a hacer algo divertido. ¿Qué les parece si citamos las clases de mentiras que da San Agustín? Es divertidísimo. Si ustedes no leen a San Agustín porque consideran que es un padre de la iglesia y está muy cerca de la religión, no, de verdad tiene unas obras divertidísimas. Busquen sus obras completas, obras morales y pastorales, y busquen el ensayo sobre la mentira. Él dice que hay 8 tipos de mentiras. A ver, vayan tomando nota y a ver, vamos a ver si se identifican con una. La primera dice que hay mentiras que hacen daño y no ayudan a nada ni a nadie, ¿no? Generalmente es el autoengaño ese, ¿no? 2, las mentiras que hacen daño y si ayudan a algo o a alguien, ¿verdad? Yo creo que todos alguna vez hemos hecho eso. 3, las mentiras que surgen del mero placer de mentir. Yo creo que a menos de que tengamos una condición patológica, pues a lo mejor nos da mucho placer mentir, pero dudo que los que nos escuchan, espero, no tengan ese placer. 4, las que confeccionamos para agradar a alguien. Cuando andamos ahí tras una muchacha y decimos, ay, qué guapa estás, y a lo mejor no es tan guapa, pero es muy divertida. ¿Qué tal? No están en esa posición, y no nomás de las muchachas, sino hemos a veces mentido pues para agradar, ¿no? 5, las que no hacen daño y ayudan a algo o a alguien. Yo creo que también todos tenemos un caso por ahí, ¿no? 6, las que no hacen daño incluso pueden salvar a alguien, ¿no? Cuando dicen, no, esto no lo digas porque en caso de que se entere fulano, se le acabó su vida. O sea, andamos ahí de alcahuetes a veces, ¿no? 7, las que no hacen daño y pueden salvaguardar, según San Agustín, la pureza de alguien, ¿no? Esto, pues, en esa época, pues, acuérdense que, por ejemplo, un asunto como la virginidad o cosas de esas, pues, eran asuntos muy importantes de relevancia, de representación social, etcétera. Y la 8, las mentiras pequeñas, ¿no? Que pasaron a la historia como las mentiras piadosas, ¿no? Que pueden ser voluntarias o involuntarias, pero en todo caso, las mentiritas de San Agustín, pues también son mentira y por lo tanto un pecado. Pero fíjense nada más que él tiene la maestría de poder dominar todas las clases de mentiras posibles dentro de, no ya de un espectro moral, ¿no? Sino de las formas y las posibilidades de contar algo. Porque estos 8 tipos de mentiras, lo que hacen es, si tuviéramos un mismo acontecimiento, son 8 formas de contarlo distinto. O sea, aquí el orden de los factores sí altera el resultado. Por eso no podemos hablar de la ciencia como una historia. O si no les gusta San Agustín, ¿qué les parece? Si agarramos a Santo Tomás es más fácil porque nada más tiene 3 tipos de mentiras. La útil, por ejemplo, la que apuntalan los estados. 2, la humorística, que es la de mi vida diaria. Yo soy muy jijiji, jajaja, ¿no? Y me gusta hacer mentirillas, pero por puro humor, no por el placer de mentir, nada más por divertirme. Y la tercera, que es la más pecaminosa y terrible, la maliciosa, porque San Agustín decía que a lo mejor podría ser incluso hasta inducida por el innombrable. Entonces, este tipo de proyección o estas posibilidades del discurso también permearon no solamente en la forma de nuestra conducta, ¿verdad?, en Occidente, sino la forma en que narramos las cosas. ¿Qué les parece si vemos esto aplicado, por ejemplo, en el asunto de la filosofía política? Mire, Maquiavelo en su época decía que la mentira era una cuestión de Estado, ¿no? Ya fuera para salvaguardar no la pureza de alguien, sino información estratégica o para hacer más eficiente la diplomacia. Ustedes escuchan el lenguaje diplomático y son muy cordiales, son muy afables, siempre con la mano tendida, pero no necesariamente les están diciendo la verdad. A lo mejor están siendo así amables porque en términos de San Agustín, pues están confeccionando un tipo de discurso para agradar, ¿verdad?, a los anfitriones, en este caso, del diplomático a donde se manda, del diplomático a donde mandan a representación de un Estado, ¿verdad? Pero ya saben, estas son cosas de filosofía política. Y hablando de filosofía política, la mentira, pues bueno, es una de las cosas más constantes en el ámbito político, ad nauseam, porque le otorgan un papel fundamental dentro de una de las herramientas de la política.
quizá la más conocida, que es la de la propaganda. Ustedes seguramente han escuchado ese infausto adagio de repite una mentira 1000 veces para que se vuelva verdad. ¿Tampoco no lo han oído? Yo creo que sí, pero eso sirve tanto para la vida personal como para la vida política. Entonces, dentro de todo esto que acabo de decir, pues la mentira también puede ser una verdad a medias, ¿eh? No dar información completa de lo que sabemos es una omisión voluntaria y por tanto equivale al acto de mentir. En nuestra época, pues a lo mejor hasta se le puede dar o se le puede otorgar un tratamiento patológico, por lo que decía San Agustín, porque tiene placer de mentir, ¿no? Y hay que tener muy cuidado, porque miren, en la vida diaria, como en la historia, como en la política, la mentira no lleva a ningún lado, ¿no? Nada como acostarse todas las noches y dejar la cabeza en la almohada en santa paz, ¿no? Pero esto, si lo aplicamos en la historia, bueno, de verdad, no podemos decir que la historia mienta, ¿no? Más bien, tiene que ver con lo que decías, Luis Alberto, al final del tranco pasado, que en realidad hay como distintos tipos de historia. Y se debe a varias razones, fundamentalmente por el tipo de público. Por ejemplo, los que nos escuchan cada sábado vienen porque a lo mejor, o a lo mejor estoy casi seguro que no todos son historiadores, pero les gusta saber de historia, ¿no? Y entonces, la más inmediata es un tipo de historia de carácter divulgativo, ¿no? Porque a lo mejor, no en el caso de todos, ¿qué tal si se acercan a esa historia académica de los libros gordos con hojas de papel de Biblia y una letra chiquitita, chiquitita, llena de aparato crítico, así con notas y notas, notas? Ese tipo de historia académica aburre mucho y no está al alcance de todos. Está ahí, disponible, pero a lo mejor no está al alcance en el sentido del gusto personal de todas esas personas, ¿no? Y ya que hablamos de esos dos tipos de historias, ¿verdad? La novela histórica y todo eso no es historia, ¿eh? Es literatura con base en historia. Me gustaría aclarar para que no se meta dentro de la divulgación. Por ejemplo, divulgación es lo que nosotros tú y yo hacemos todos los sábados, ¿no? Pero lo que yo hago en privado y que es más así como más reservada es la académica. Y tiene que ver, uno, con las fuentes. Tú hace rato mencionabas archivos, pero también hay monumentos, placas, incluso ciudades que en sí mismas son fuentes para narrar una historia. También otro elemento importante para entender este tipo de historias es las metodologías, que en sí mismas hacen que las historias sean históricas, es decir, por ejemplo, desde el año cero, por decir de alguna forma, ¿no? Para que nos entiendan, pues hasta el Renacimiento fue la historia de Dios, todo giraba en torno a Dios. Después del Renacimiento fue la historia del hombre, hasta la Ilustración, ¿no? Y en el siglo XIX fue, por ejemplo, la historia de los grandes hombres. Y en el siglo XX, con la complejización de todas las disciplinas, pues no fue la excepción en el caso de la historia y empezó a hablarse que la historia de las ideas, de cómo íbamos cambiando de modo de pensar, hasta llegar al punto de hacer historia de los sentimientos, cómo hemos sentido a lo largo de la historia de la vida privada, ¿verdad? Porque no siempre se ha historiado, incluso la historia de los objetos. Yo como historiador puedo hacer la historia de una cuchara, o de las cucharas en la historia, o de las cucharas en las civilizaciones, etcétera. Se puede hacer de todo, ¿no? Y en este sentido, con base en lo que he dicho de si es mentira o no, o sea, más bien se administran esas verdades al grado de llegar a lo que Bernard Lewis en los años 40, 50 hablaba sobre tres grandes tipos de historias. La primera de ellas era la historia recordada, la que los historiadores hacen cuando creen saber algo, ¿no? Pero investigan más y amplían la posibilidad de una historia tal. Acabamos de pasar por festejos así, a lo mejor nada gratos para algunas personas o para ciertos sectores, como el de la conquista. Pero el hecho es que la conquista se ha estudiado mucho, la independencia también se ha estudiado mucho, la revolución se ha estudiado mucho, en donde, por ejemplo, en esos grandes periodos o grandes episodios nacionales, pues a veces nos acordamos de algún personaje que también estuvo en esa misma época, ¿no? Pero que ha sido ensombrecido por Juárez y lo rescatamos, ¿no? O más bien, lo recordamos. Recordamos a ese individuo que también estuvo, ¿verdad? En esa gran época. La historia rescatada es cuando
del pasado, ¿verdad? Resucitamos un evento o un personaje porque encontramos algo que no conocíamos antes. Eso sucede muy seguido. Por ejemplo, ahorita que están construyendo el Tren Maya, van ahí escarbando y encuentran ciudades y objetos, ¿no? Entonces rescatan un tipo de historia de la cual a lo mejor no tenían noticia. ¿Por qué? Porque la selva la había cubierto esas grandes urbes, ¿no? Y la historia inventada, bueno, aquí cada sábado hemos hablado de cada caso, qué barbaridad, ¿no? La historia inventada es eso, discursos especializados, ¿verdad? Que se han hecho para crear una realidad que no existió. Aquí en este programa hablamos, por ejemplo, o mencionamos la creación de los niños héroes, o el supuesto hallazgo de los restos de Cuauhtémoc, o lo que se ha creído de ciertos personajes como Cortés, Miguel Hidalgo, Juárez, Porfirio Díaz, ¿no? O sea, hemos hablado de cómo se han inventado en el sentido más lato de la palabra, de la invención, de la creación, cosas que no tienen correspondencia ni con los documentos, ni con el pasado, ni con la experiencia de las personas que generaron esos documentos, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues lo divertido en la historia no es saber la verdad, sino saber cómo se ha contado eso que creen verdad y que cada uno, tú, yo, los radioescuchas, asumen y se quedan con ella, porque además aquí no es a fuerzas, ¿eh? Lo que nosotros contamos aquí en este programa es para sugerirles, ¿no? Invitarles a que investiguen, a que piensen, a que reflexionen sobre lo que creen saber y a lo mejor no es así. ¿Qué opinas? Muy interesante. Realmente, déjame hacer una pausa para regresar a platicar algunas ideas, porque pues nos has dejado casi, casi con la boca abierta. Vamos a hacer Gracias. una pausa. Oh, Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Miguel García Audelo, historiador, investigador, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Seminario de Historia en UNAM San Antonio, Texas. Miguel, antes de la pausa nos dejaste con una serie de conceptos muy interesantes y particularmente cuando tocaste el tema de San Agustín, ese personaje pues que nos dejó incluso un método filosófico, la patrística, tan interesante porque precisamente lo que mencionaste va muy, muy relacionado con ese método, ese modelo. Eh, aquí, por ejemplo, te puedo decir, cuando las mentiras se acomodan para que en un momento dado beneficien a cierto sector político, vamos a ponerlo, ¿no? Podríamos tomar o retomar algunas de las aseveraciones que dijiste en el periodo anterior, pero también en otros momentos en otras épocas. A mí se me ocurre, por ejemplo, el problema religioso y la historia. Ha sido un tema de mucho movimiento, tanto en la historia, dimensión particular, vamos a hablar de México. La guerra de reforma tuvo sentido religioso cuando en realidad no era sentido religiosa. La guerra cristera siempre se le dio el sentido de carácter religioso y sin embargo hay otros investigadores como Jan Meyer que le dan un sentido más social. Pero también, por ejemplo, en el caso particular, volviendo a la cuestión religiosa, de las famosas cruzadas del siglo XI, se le daba carácter estrictamente religioso cuando en realidad había mucho de carácter comercial, abrir la ruta de la seda nuevamente. En todo este aspecto, ¿qué puedes decirnos, qué nos puedes comentar acerca de esa entre mentiras, medias mentiras, verdades, medias verdades, mentiras en los ámbitos de la historia? pues es muy interesante porque nos refiere a un gran concepto que hasta la fecha sigue, digamos, presente en la sociedad mexicana. Y tú has mencionado el caso de la religión. Aquí no vamos a discutir de religión y siempre hemos hablado con mucho respeto de la religión o de las religiones, pero es un elemento que ha también configurado la forma en cómo se ha contado la historia. Bien has dicho tú, en el caso de la historia medieval, pues el asunto de las cruzadas
pues más que religioso, que sí, evidentemente era la motivación que estaba más a la vista, ¿no? En realidad estaba impulsada por elementos de carácter comercial y político, ¿no? Y por eso, a lo mejor con el paso del tiempo, fueron perdiendo las características con las cuales habían sido impulsadas desde el papado y después desde las cortes particulares de cada rey en Europa, ¿no? Y tuvieron por eso ese fin. Cada una de las 5 cruzadas, pues tuvo un fin diferente, precisamente porque fue cambiando de motivación, ¿verdad? Entonces, a lo mejor la religión fue el pretexto, ¿no? Y ya que hablamos de pretextos, ¿no? Justo ahora recuerdo lo que hablábamos hace algún tiempo sobre Fray Servando, de por qué lo encarcelan. O sea, cuando se efectúa la conquista, hay previamente unos tratados que obligan a los reyes católicos a cristianizar a los indios y a las nuevas personas que han aparecido en esta cuarta parte de la tierra que no está contemplada ni en la Biblia, ni en la ecúmene, ni en la visión cristiana de la Europa medieval, ¿no? Entonces, la conquista, pero especialmente la religión, viene a ser el fundamento, ¿no? De la consecuencia que paradójicamente, ¿no? Es motivo y consecuencia, que es la implantación del cristianismo en América. Y entonces cuando un individuo, ¿no? Como Fray Servando, cuestiona 3 siglos del virreinato de presencia española a causa de que dice de que la religión cristiana había llegado 1700 años antes que el tiempo en que él estaba hablando, 1794, pues claro que se pararon de manos las autoridades eclesiásticas de la Nueva España y no nada más le desearon la cárcel, yo creo que desearon quemarlo vivo, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia de la Nueva España se había formado dentro de los parámetros de la religión. De hecho, la sociedad, tú, yo, nuestros radioescuchas, si vivieran en tiempos de la Nueva España, no podían vivir apartados de la religión, vivían en la religión, porque la religión era lo que cohesionaba a la sociedad novohispana y por eso tenía esas características. Ustedes revisan las fuentes de la historia de la Nueva España, mucha literatura devocional, ven pinturas, muchas dedicadas a santos, a las escenas de la Pasión de Cristo, monumentos, iglesias, capillas, esculturas que de santos, que de la Virgen María, que crucifijos, o sea, todo está imbuido por la religión, ¿no? O sea, eso era, digamos, la identidad, ¿no? Y por eso era tan importante explicar la historia desde la religión, y por eso aparece Fray Servando y dicen, pero ¿qué le pasa? Está loco, está mal de la cabeza, ¿no? Y cuando sucede la independencia, por eso una de las primeritas cosas que declaran los independentistas es, bueno, aquí la única religión es la católica y es la única tolerada, sin tolerancia de otras, etcétera, 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 ¿no? Y cuando viene el proceso de la reforma, por eso se dice que es el primer gran cambio después de la independencia o desde la independencia, porque justo se toca el corazón, la sustancia que había mantenido unida a cierta clase de sociedad, lo cual no significaba que una vez trastocada, ¿verdad? En ese cimiento se destruyera, sino que, como pensaban los reformistas, había que dar lugar a otra nueva, más avanzada, más de acuerdo con el concierto de las naciones, más civilizada, ¿verdad? Porque nosotros hoy decimos que el siglo XVIII era el siglo de las luces, pero en el siglo XIX ellos pensaban que eran el siglo de las luces. ¿Sí? Qué cosa tan curiosa, qué forma diferente de ver la historia, ¿eh? Nosotros decimos el siglo XVIII es el siglo de las luces, pero los que vivían en el siglo XIX decían el siglo XIX es el siglo de las luces. Y finalmente tú mencionaste esto de la guerra cristera, ¿no? Que como en el caso de las cruzadas, pues sí, evidentemente el asunto era más que religioso, político, pero tocaba una de las fibras más sensibles de la mexicanidad. Y eso, o sea, tuvo que haber una guerra, quizá la más sangrienta. Jan Meyer, el historiador que citaste, dice quizá sea el acontecimiento de guerra intestina más sangriento de la historia de México por los motivos por los cuales se llevó a cabo ese enfrentamiento entre mexicanos. Y de hecho, para él es el asunto más sangriento, el más cruento de la historia. Pues claro, porque de verdad, o sea, a la base estaba una fibra muy sensible y por eso
tuvo que pasar una guerra como esas para que en el siglo XX comprendieran que había varias cosas que en el discurso político no debían tocarse. Al presidente, al partido, pero especialmente a la Virgen de Guadalupe. O sea, tuvimos que pasar por una revolución y una guerra cristera para que el presidente, el partido y la Virgen de Guadalupe no fueran tocados, ¿verdad? Y solamente eso empezó a cambiar, podría yo decir, mi memoria personal, no me alcanza tanto, pero yo recuerdo que empezó a cambiar en el nuevo milenio, en el nuevo siglo, cuando ya otra vez ingresó el asunto de la religión, ¿verdad? Cuando ya otra vez se exhibían las imágenes religiosas, cuando viene un papa y un presidente le besa el anillo, o sea, Juárez, yo creo que esa vez estaba revolcando en su tumba, ¿verdad? Estaba ahí haciendo chile con todo lo que podía, al ver al presidente que representa un estado laico besándole el anillo al papa, ¿no? Entonces, esto en cuanto a la religión, y ya que hablamos de esto, o sea, los grandes próceres, ¿no? También han sido atravesados por verdades y mentiras, más mentiras que verdades, que en algunos casos o los han ocultado, ¿verdad? O los han engrandecido a tal punto que hemos perdido las proporciones verdaderas de lo que fueron. O sea, los casos más paradigmáticos son Hernán Cortés, Miguel Hidalgo, Santa Ana, Benito Juárez, Porfirio Díaz, Francisco y Madero, y quizá el último, porque es uno de los presidentes que despierta simpatías y no tantos comentarios negativos, el general Lázaro Cárdenas. Yo creo que esos son los personajes paradigmáticos de la historia de México. Yo nada más voy a seleccionar tres y aunque suene a cansancio, ¿no? O sea, por ejemplo, Hidalgo no era nada, pero para nada bien visto durante la época de la independencia. Se lo acusó de todo, de ser el anticristo, de ser un anatema, hereje, enviado, pero sobre todo amigo personal de Napoleón Bonaparte, porque además le inventaron la historia de que, pues no, hombre, que se llevaba de acuerdos con Napoleón, ¿no? Que otra mentira de la historia es decir que Napoleón estaba chaparro y no, medía más que Benito Juárez, venía más que Benito Juárez y eso ya es decir mucho, o sea, Napoleón medía casi unos 70, entonces eso para nuestros parámetros pues es alto, ¿no? Pero se le acusaba de eso a Hidalgo, ¿no? Y solamente cuando el panorama político cambió, pues la imagen de este personaje inevitablemente se transformó. ¿En qué? En el padre de la patria, en el dulce abuelito que nos libertó y entonces ahí lo ponen en las estatuas con unas cadenas rotas y con ahí o van a la lóndiga de granaditas y ahí lo ven con el pecho descubierto, listo para recibir las balas, ¿no? O sea, eso es lo que sucedió con ese personaje. O Santana, o sea, Santana, el benemérito, ¿no? Del héroe de la invasión contra los españoles de 1829, etcétera. O sea, el indispensable de la política nacional a mitad del siglo XIX. Después de todas esas guerras, bueno, ya dijimos por qué no hay que juzgarlo tan feo, ¿no? Pero pasó a la historia justo al contrario de Hidalgo. O sea, es el tono diametralmente opuesto al de Hidalgo, es el antihéroe. Y después viene justo lo que la patria o el discurso necesita, un héroe, Benito Juárez, del cual hablamos el programa pasado, ¿no? Que también adquirió otras dimensiones, ya hablamos de esas, etcétera, ¿no? Pero si ustedes se fijan, yo he hablado de cómo se transforman políticamente, o sea, su figura está suspendida en el discurso político y los eleva, ¿ah? O los entierra, los ensalza o los vitupera, ¿no? Por eso nosotros invitamos cada sábado a que reflexionen, investiguen, que piensen, ¿no? Por ustedes mismos, las posibilidades de estos personajes. Y me gustaría terminar con uno, que de verdad, o sea, creo que es a mi juicio, uno de los personajes cuyos aportes a la historia nacional están en desproporción a las opiniones que sobre él se han generado. O sea, este es Porfirio Díaz. O sea, Porfirio Díaz es otro paradigma del antihéroe. O sea, fíjense, Miguel Hidalgo, héroe. Santana, antihéroe. Benito Juárez, héroe. Porfirio Díaz, antihéroe. Entonces, ¿qué necesitamos? Un héroe. Ahí está Madero. ¿Va? Y entonces ahora necesitamos un antihéroe. Ahí está Victoriano Huerta. Y entonces ahora necesitamos un héroe. Ahí está Carranza. ¿Verdad? Y después a ese mismo lo transforman en un antihéroe y surge un personaje como Álvaro Obregón y de ahí para el Real, ¿no? Los que ustedes gusten y mandan. Pero Porfirio Díaz, o sea, si ustedes leen, por ejemplo, la biografía
la gran biografía que le dedica su bisnieto, Carlos Tello Díaz, a Porfirio Díaz, y leen el primer volumen. O sea, nosotros podemos percibir un personaje mucho más esforzado que Benito Juárez, que le costó el triple de trabajo obtener lo que obtuvo durante su niñez y juventud, que tuvo una vida terriblemente difícil, que participó con tan gran heroicidad como pocos en su época, ¿no? Y que se mantuvo fiel a los principios del liberalismo, ¿verdad? Hasta que vivió lo suficiente para convertirse en un antihéroe. Pero la imagen de Porfirio Díaz en su juventud, pero sobre todo en sus épocas más heroicas, en la guerra de reforma y la intervención, sin duda alguna le granjearon tantos títulos honoríficos que seguramente el mismo Porfirio Díaz renegaba de ellos, ¿no? Sin embargo, como digo, pues se le ocurrió vivir demasiado, y durante su régimen pues, se cometieron, sí, no lo voy a negar, a lo mejor excesos, ¿verdad? Que él en su tiempo se justificaba como necesarios para mantener una paz que no había conocido el México, del siglo XIX, ¿no? Pero esa justificación no fue suficiente con la potencia frente a la potencia con la cual la revolución lo arrolló en la historia y lo consignó al destierro. Hasta la fecha, sus restos yacen en París y no pueden regresar a México, ¿verdad? Entonces, lo paradójico de esto es como ese tipo de verdades y mentiras o verdades a medias, pues como que están muy al contentillo, pues sí, de quien narra, pero especialmente de quien lo utiliza. Por eso, el gran historiador Edmundo Gorman, decía que la historia no solamente era vida, sino que la historia consistía en enterrar muertos para vivir de ellos. ¿Cómo? Pues como nos pareciera mejor. ¿Qué opinas de esto? Oye, déjame decirte que, o sea, es muy difícil lo que planteaste. Aquí cabe un detalle muy especial. Esas medias verdades, esas mentiras, esas verdades completas, se pueden dar dentro de un mismo personaje en un momento dado de su historia. Así es. Como que en un momento aquel que es un héroe de pronto se convierte en un villano. Así es. Y hablaste al último de Porfirio Díaz. Déjame decirte que el próximo programa va a ser el 2 de abril. A mí me gustaría invitarte a que entonces usásemos la efeméride de la batalla del 2 de abril, cuando Porfirio Díaz es el héroe militar más importante de la intervención francesa. Quizá ¿Sí? igual de equiparable que Zaragoza, por cierto. Por cierto. Sí, no. Entonces, a mí me gustaría invitarte a que habláramos el próximo sábado sobre la vida militar de Porfirio Díaz en particular. Como no, nos vemos el próximo sábado 2 de abril para hablar de Porfirio Díaz. Miguel García Udelo, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel, la coordinación general de este programa, Roberto Ríos en la dirección de grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado, 2 de abril, con ese tema de Porfirio Díaz, el héroe militar. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana.